Hace poco empecé Lost, Perdidos en español, y me está gustando bastante, todo se ha dicho. Uno de sus elementos más reconocibles es la enorme sensación de misterio que produce. Las incógnitas se suceden y acumulan constantemente hasta crear un mosaico sobrecogedor de preguntas sin respuesta. Es parte esencial de la gracia de Lost y en cierto sentido me ha recordado a la obra de Naoki Urasawa. El autor de Monster, 20th Century Boys, Pluto, es un verdadero maestro del misterio y uno de mis mangakas favoritos de todos los tiempos. En este vídeo quiero hablar del doble filo que supone la creación de misterios e incógnitas en una obra narrativa y cómo, en el fondo, un final que dé respuesta a todo de manera satisfactoria no es posible por completo. Aunque todo sea dicho, tal vez no sea ahí donde debamos buscar la grandeza de una obra. En el caso de Urasawa, al igual que con Lost, su modus operandi suele consistir en crear una matriosca de misterios que poco a poco van desvelándose, pero con resortes que se activan cada vez que un misterio se resuelve, provocando que en consecuencia surja otro. Así sobrevuela una sensación de inseguridad constante, de que incluso aunque se resuelvan las dudas sobre un tema en concreto, subconscientemente asimilamos que surgirán más dudas, y que, aunque parezca que estamos pisando sobre seguro, la historia volverá a desestabilizarnos. Esto resulta un arma de doble filo porque significa que podemos empezar a ver un patrón, ese modus operandi. Y más aún la sensación de que no todos los misterios encuentran una solución satisfactoria, a la altura del misterio en sí, especialmente cuando se trata de uno de los grandes, de esos que sobrevuelan la obra por completo. Irónicamente, incluso cuando Urasawa opta por un final abierto o que no cierre por completo todos los misterios, también surgen quejas debido a que no queda todo atado. No obstante, aquí quiero romper una lanza a favor de Urasawa y por extensión a todas aquellas obras de misterio como Lost que pueden ser víctimas de estas potenciales quejas de las que hablo. El tema es que pienso que en muchos sentidos se le da demasiada importancia a dichos misterios, que se infravalora el poder de estos independientemente de su explicación o solución, y que se pierde el foco de lo verdaderamente importante. Por poner un ejemplo que seguir de manera clara, hablaré de Monster, que es debatiblemente la obra más popular de Urasawa. En Monster, aunque las incógnitas son muchas y el misterio es importantísimo, existen elementos mucho más fundamentales en cuanto a qué hace de Monster una gran obra. Me estoy refiriendo a sus temas y a los personajes. El thriller per se, los misterios que se suceden, las grandes preguntas, son recursos que Urasawa cultiva con muchísima maestría y, por supuesto, son parte de sus rasgos esenciales como obra. Con todo, y con cómo consigue enganchar al lector o espectador, nada sería de Monster sin sus personajes, sin su debate interno, sin su lectura filosófica y psicológica. No es moco de pavo que las obras de Urasawa sean tan corales, como Lost, por cierto, porque ninguno de los misterios ni incógnitas tendrían gracia o sentido, no tendrían sustancia ni empaque de no ser por los personajes que se ven envueltos y la conexión que formamos con ellos a raíz del discurso temático que la obra suscita. Claro que quiero saber qué hay en la mansión abandonada o qué está planeando Johan para su siguiente aparición, pero lo que realmente le da trascendencia a lo sucedido es el viaje interior de los personajes, su desarrollo, sus preguntas internas, psicológicas y cómo éstas se resuelven para, en conjunto, contar algo, hablar de algo. En el caso de Monster, sobre qué nos hace humanos. Ese es el punto final, ese es su sentido, más allá de los engranajes de la historia para engancharnos a la misma a través de sus misterios e incógnitas. En Lost, por cierto, ocurre lo mismo. No son los secretos de la isla lo que da trascendencia y valor a la serie per se, sino cómo dichos secretos y situaciones afectan a los personajes y les fuerzan a actuar, a tomar decisiones, a enfrentarse a ellos mismos. Sin esos personajes, sin esos temas, sin ese discurso, el resto quedaría completamente vacío y no tendría sentido más allá de la sensación de misterio en sí. Con todo esto dicho, tampoco quiero que parezca que la elaboración y desarrollo de dichos misterios sea en su totalidad mera paja narrativa para enganchar al lector o espectador.
En absoluto. Como con muchas otras obras, el elenco de sensaciones que pueden suscitar es enorme y todas son valiosas. Es decir, que el misterio en sí, su creación y desarrollo, es un elemento muy estimulante y que no es tan sencillo de realizar. Es cierto que, como he dicho antes, sin unos personajes o temas interesantes, el misterio queda potencialmente en poca cosa, pero la sensación que despierta, el poder que tiene a la hora de condicionar a quien experimenta la obra, es poderoso y matiza la historia y todo lo que sucede en ella. Le da un tono particular y esencialmente una sensación de inseguridad, de tensión, de urgencia, de neblina narrativa que asfixia a los personajes e induce a un movimiento constante hacia la resolución de dichos misterios. ¿Quién es amigo? ¿Qué es de Johann? Todas esas preguntas son demasiado ambiciosas y grandes como para que la intensidad y poder de su misterio tenga una resolución a la altura, por su propio peso y naturaleza. A veces, atribuir un final abierto a dichas incógnitas es lo más inteligente y, según el caso, lo más sensato y coherente. Recordemos que el final de dichas obras no es simple y llanamente aquello que revolotea estrictamente alrededor de sus misterios, sino lo que hay más allá, en sus personajes y temas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.